tomando en cuenta otra carta de Pablo, yo anhelo compartir un mensaje que se llamará la omnipotencia del Dios invisible. En el texto que examinaremos, el apóstol Pablo expresa algunos adjetivos que identifican los atributos y características del Rey de los siglos. Y en medio a la descripción de nuestro eterno Dios, yo quiero detenerme en una sola palabra: invisible. El texto griego usó la palabra aoratos, que significa al pie de la letra, o sea, literalmente, que no puede ser visto. En la realidad, esta es una descripción que Dios hace de sí mismo. En las Escrituras encontramos en Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Un otro texto en Juan capítulo 5, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Eso hablando a la audiencia de Cristo en aquellos días. Un otro texto en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, Pablo dijo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Otra vez Pablo escribiendo su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y Juan, ahora en su primera carta, capítulo 4, versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y nos preguntamos, ¿cuál sería entonces la razón para que Dios enfatice que Él es invisible? ¿Por cuál razón? Dios quería mantenerse invisible delante de nuestros ojos. En primer lugar, es un ejercicio de nuestra fe. Habacuc, capítulo 2, versículo 4, leemos: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y esta afirmación de que el justo por su fe vivirá es repetida en las páginas del Nuevo Testamento. En las cartas, por ejemplo, a los romanos, a los gálatas y a los hebreos. Y el tema de la fe marca la diferencia entre los verdaderos creyentes y los incrédulos. Podemos nosotros, a la luz de las Escrituras, afirmar que la fe es la convicción de lo invisible. Ahora, es posible que alguien tenga la necesidad de pedir una evidencia de que la fe es la convicción de lo invisible. Y mi respuesta se encuentra en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, donde leemos: porque por fe andamos, no por vista. Entonces la fe tiene su propia capacidad de ver más allá de la visión de nuestros ojos naturales. Y fue precisamente esta convicción de lo invisible lo que le motivó a Moisés, por ejemplo,
a sostenerse, motivado por una visión que, a pesar de estar ajena a sus ojos, estaba muy presente en su corazón. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En segundo lugar, es una protección contra la idolatría. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 12, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Más adelante, en el mismo capítulo 4, versículos 15 al 18, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y todavía en el mismo capítulo, versículos 23 y 24, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. En tercer lugar, demuestra la limitación humana. Éxodo, capítulo 33, versículos 17 al 23. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. La Biblia, hermanos, no contiene contradicciones. Lo que Dios le permitió a Moisés ver en esta ocasión fue una teofanía. Y yo les invito a tomar en cuenta una de las teofanías del Dios de Israel que encontramos en Éxodo 24, versículos 9, 10 y 11. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, he aquí he visto al ángel de Jehová cara a cara. Eso es una expresión que encontramos
en otra teofanía, cuando Gedeón, sabiendo que Dios no permite que uno le mire y sobreviva. Entonces Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. El temor que sintió Gedeón es el mismo que el padre de Sansón sintió cuando el ángel del Señor se le apareció en Jueces capítulo 13, versículo 22, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y ese también fue el temor de Isaías, en Isaías 6, de 1 a 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Podemos entender que todos esos ejemplos que les he compartido muestran a personas que lograron ver una teofanía del Altísimo, pero ninguno de ellos pudo ver la plenitud de su gloria. Y de acuerdo con el apóstol Pablo, este misterio, o sea, esta prohibición de verle a Dios por medio de nuestra carne, no permanecerá por toda la eternidad. Cuando nosotros tengamos un cuerpo no perecedero, entonces lo veremos en su plenitud. 1 Corintios 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora yo les invito a revisitar el texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 y 16. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Aquí la advertencia contra la idolatría es muy clara y contundente. Yo he enseñado siempre que hay 2 pecados que Dios abomina más que todos los demás. Es cierto que el pecado es una afrenta a Dios. El pecado es un acto de desobediencia a la voluntad de Dios. Pero hay precisamente 2 que le provocan a Dios sobremanera. Uno de ellos es el homosexualismo, porque es una agresión a la dignidad de la raza humana. Pero hay otro que Dios no soporta, es la idolatría, porque es un insulto a la santidad de Dios. Moisés no sabía cuánto tiempo tendría que pasar en la presencia de Dios cuando subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Él estuvo allí durante un poco más de un mes, aproximadamente 40 días. Pero Aarón, que se quedó al pie del monte cuidando del pueblo, él fue manipulado por las exigencias de la multitud. Y leemos en Éxodo 23, versículos 1 al 4, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y pongan atención a la expresión, haznos
o sea, haced a nosotros, dioses en el plural, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Tenemos aquí una expresión que los traductores pusieron, estos son tus dioses, porque la palabra Elohim en el idioma hebreo se encuentra en la forma del plural, pero ahí no había más de un becerro, sino solamente uno, al cual ellos figuraban ser la presencia de Jehová. Y ahora pongan bastante atención al desenlace de esta agresión que contrariaba las órdenes de Dios. Éxodo 32, versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. O sea, el mismo Aarón está identificando a este becerro como Jehová. Como muchos en varias denominaciones, en varias religiones, miran ídolos y atribuyen que sean Jesús, María, santos, etc. En la realidad, el intento del pueblo no era reproducir la imagen de otro Dios, sino específicamente que buscaban una manera para visualizar la figura del Dios que los sacó de Egipto. Y delante de la indignación de Dios por causa del becerro de oro, nos preguntamos, ¿por qué expresó su furia? En Éxodo 32, versículos 7 al 10. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. La respuesta es muy clara. Dios no quería ser reducido a la obra de manos humanas. Él es el creador. Él es completo y absoluto en sí mismo. Pablo, hablando a los atenienses en el Areópago, dijo que Dios es autosuficiente. Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios entonces no quería que lo limitáramos a una imagen? Y creo que la respuesta suscita en nosotros una comprensión más profunda, más íntima. Es que por medio del ídolo, el hombre se ve delante de algo impotente, engañoso, diabólico. La devoción a los ídolos les quita a los hombres el privilegio de disfrutar de la manifestación de la grandeza de Dios. Sus ídolos son diositos muy pequeños, muy vacíos,
En otras palabras, no podemos confiar en la obra de nuestras manos. En Isaías capítulo 40, versículos 12 al 26, tenemos un discurso divino. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. ¿Y qué lo que no es? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ese discurso divino pudiera llevarnos a escuchar la amonestación del mismo Señor, como si Él nos estuviera diciendo, principalmente a los que se hacen imágenes, a los que doblan su rodilla delante de imágenes, Él estaría diciendo, paren de disminuirme. Cuando nosotros le limitamos a Dios a la estatura de una imagen, no podemos disfrutar de su grandeza plenamente. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En otras palabras, no me comparen con sus semejantes. La palabra de Dios no es para ser desconfiada, sino cumplida. Y volvemos a preguntarnos, ¿es posible disfrutar de la omnipotencia del Dios invisible? Bien, permitamos que Pablo nos conteste, ilustrando su respuesta con el testimonio de Abraham en su carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 18 al 25. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad
de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Interesante el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. O sea, los que siguen delante de un crucifijo, delante de un Cristo muerto, no están poniendo su fe en el Cristo que ha resucitado, sino en un Cristo muerto. Y eso está contrario a las Escrituras, porque ¿qué pueden hacer los ídolos? El salmista, en el Salmo 135, versículos 15 al 18, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Pero el testimonio que nosotros tenemos sobre nuestro Dios también puede ser leído en las páginas del Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Y Marcos, en el capítulo 10, versículo 27, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Eso significa que los diositos de las naciones son muy pequeños, insignificantes, y la confianza en ellos es vana, descarriada, inútil. Es un insulto. Pero los que conocen la grandeza del verdadero Dios tienen una cita con las bendiciones del Señor. Daniel, capítulo 11, versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pecado, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Salomón, el sabio, dio testimonio del Dios Todopoderoso que él conocía, y con la elocuencia de su conocimiento, él expresó las verdades que leemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 2, versículos 5 y 6. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Entonces las Escrituras nos dan a conocer el hecho de que es imposible comparar la grandeza de nuestro Dios. El salmista en el Salmo 145, versículo 3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. No se puede medir. Y el libro de Isaías, capítulo 46, versículos 5 al 10, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombres, lo llevan y lo colocan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio.
le grita ni tampoco responde ni libra de la tribulación. Acordaos de eso y tener vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Existe una tendencia en la raza humana que ha llevado a muchos a limitar a Dios. Aún mismo Moisés sufrió de este síndrome de incredulidad. El pueblo peregrinaba en el desierto y se quejaba del maná que el Señor proveía para ellos durante 6 días de cada semana. Pero ellos no querían ya maná, estaban hartos. Ellos querían comer carne. Y Moisés le preguntó a Dios en Números 11:13, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Y Dios le dio instrucciones a Moisés en Números 11, 18, 19 y 20. Pero el pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne. Porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis 1 día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta 1 mes entero, hasta que os salga por las narices. Y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Yo puedo imaginar, pues, la expresión de Dios al decir, hasta que os salga por las narices. Pero Moisés, que había visto la manifestación del poder de Dios en tantas ocasiones, no solamente en las plagas de Egipto, pero también en la peregrinación por el desierto, a pesar de no hacerse un ídolo físicamente, él llegó a dudar de la capacidad de Dios para cumplir con sus promesas. Y eso también es una idolatría emocional. Números, capítulo 11, versículos 21 y 22. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán 1 mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Acuérdense que el texto habla de 600,000 de a pie. Eso está contando apenas los hombres, los varones que estaban en el campamento. Pero tomando en cuenta la esposa y por lo menos 1 par de hijos, o quizás 3 hijos, eso se acerca entre 2 a 3 millones de personas. Moisés parecía estar diciendo a Dios, Señor, me parece que te has equivocado en los cálculos. Pero la respuesta de Dios se encuentra en Números 11, 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y más adelante, Números 11, 31 y 32, y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento 1 día de camino a un lado, y 1 día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones,
y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Dios no quiere que nosotros le limitemos. Y a pesar de que Él ha sido insultado tantas veces, y aún nosotros, a través de nuestra incredulidad, es necesario que lo conozcamos. Oseas, en el capítulo 6 de su libro, versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Hay dos verbos aquí en este versículo que describen la fórmula adecuada para que logremos conocerle a Dios. No es suficiente conocer a Dios. Eso no es el punto final. Es necesario que prosigamos en nuestro esfuerzo de conocerlo más íntimamente para que disfrutemos de la manifestación de su poder sobrenatural, su gloria en nuestras vidas. Si queremos experimentar el poder de Dios, no dependerá de la dimensión de su grandeza, sino del nivel de comprensión que nosotros tenemos de su poder, de su majestad. La iglesia, por ejemplo, ubicada en la ciudad de Corinto, era una iglesia compuesta de una congregación que tenía todos los dones, todos, pero ellos tenían un conocimiento muy limitado del Señor. Y este es el veredicto que leemos en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. La pregunta, ¿cómo le podemos conocer a Dios? O mejor, ¿cómo podremos crecer en nuestro conocimiento de la omnipotencia del Dios invisible? Y el Señor empieza a contestarnos en Jeremías 33:3, diciéndonos, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nuestro diálogo con Dios no puede ser limitado al monólogo. Me refiero a la oración. Debemos de penetrar en el ambiente en el cual el Señor empezará a enseñarnos cosas que todavía no conocemos. Y eso demanda nuestra intimidad con Dios. Y escuchen bien, necesitamos una intimidad con el Dios de la palabra y constantemente con la palabra de Dios. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es entonces el vehículo, el instrumento que el Espíritu Santo usa para darnos a conocer la esencia divina, la omnipotencia del Dios invisible? Yo contestaría diciendo que la fe tiene dimensiones. Y a pesar de que la gracia de Dios sea un regalo completo, pleno, suficiente, a nosotros nos toca responder a Él por medio de la fe, que es nuestra respuesta, nuestra confianza a la dádiva de Dios. Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y cuando yo afirmo que la gracia de Dios es un regalo completo y suficiente, yo puedo respaldar mi declaración con el testimonio de Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cristo nos enseña que el papel del Espíritu Santo es preponderantemente por medio de una materia prima conocida como las Sagradas Escrituras. En Juan capítulo 14, versículos 25 y 26, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Dios invisible y todopoderoso no puede ser definido a partir de nuestros sentimientos. Eso es una especie de idolatría, cuando nosotros le limitamos a Dios de acuerdo con nuestra percepción emocional. Cuando las cosas nos van bien o cuando las cosas van de mal en peor. Muchos se portan como la mujer de Job, que leemos en Job 2:9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero mientras la esposa buscaba a un Dios tangible que pudiera ser visto, Job confiaba en el Dios que, a pesar de no verlo, él reconocía su omnipotencia. Y le reprendió a su mujer en Job 2:10 y le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo eso no pecó Job con sus labios. La definición de Dios no puede estar basada en lo que yo siento o lo que yo pienso, sino en lo que Él declara a través de las Escrituras. Porque Él, a pesar de ser invisible, Él es fiel. Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. A pesar de Dios ser invisible, Él no miente, escribiendo a Tito, capítulo 1, versículos 2 y 3, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A pesar de ser invisible, Él nos protege. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y finalmente, a pesar de invisible, nuestro poderoso Dios nunca fallará. Romanos 8:38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted todavía tiene dificultades para asimilar esta verdad sobre la omnipotencia del Dios invisible, yo le dejo una tarea de casa a través del testimonio del salmista en el Salmo 77, versículos 11 al 14. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Es mi anhelo entonces que al reconocer las evidencias presentadas en este mensaje, usted también pueda repetir conmigo las palabras del apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo,
capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los